Muy, pero muy buenas noches. Estamos 7 en punto de la noche, hora de Colombia. Bueno, qué lindo que hoy Dios nos permite nuevamente estar en una transmisión más de este maravilloso canal, Mujeres de Reino para las Américas y el mundo. Estoy muy, muy feliz con el Señor porque sé que cada transmisión que hemos podido lograr desde el año pasado y hasta esta fecha han sido temas de gran impacto para muchísimas familias. Y bueno, orando al Señor y buscando la dirección del Señor, este tema que vamos a tratar en esta noche, de verdad que ha tocado muy profundamente mi corazón y preguntándole al Señor quién sería esta invitada especial que estaría con nosotras en esta noche. Él colocó también fuerte en mi corazón que estuviera nuevamente nuestra amiga, la doctora Luz Adriana Aristizábal, que tiene amplia experiencia en todos estos temas también y que hoy, bueno, tenemos una serie de preguntas que van a ser resueltas una por una y que seguramente van a responder a muchas incógnitas que tal vez tú, querido amigo, querida amiga, queridas familias, se han hecho en su corazón y de pronto no han tenido una respuesta profesional, una respuesta también espiritual que traiga esperanza y que traiga consuelo a su corazón. Para ninguno de nosotros es desconocido saber lo que ha ocurrido en el mundo y cómo este tema de la muerte como que toma una relevancia con un tono diferente, porque pareciera que la muerte está como en el ambiente. Y permítame que les hable de esta manera, pero debemos ser realistas y por ser realistas debemos enfrentar las crisis que vienen a los hogares. Amén. Entonces, hoy quiero entonces pedirle a Luz Adriana que se tome unos minuticos para que se presente, porque sé que algunas personas de pronto la han visto, otras personas no. Y bueno, hay uno de las preguntas claves que yo le voy a hacer a Adrianita, que con eso quiero que ella empiece después de su presentación y nos explique como psicóloga qué es el duelo y cuántas etapas se viven en un duelo. Bienvenida, Adrianita, nuevamente. Gracias, Lucía. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Bueno, en un tema bastante complejo, pero aquí estamos tratando de comprender esta realidad que a muchos nos ha tocado y a algunos otros les tocará. Pues como ya me presentó Lucía, soy Luz Adriana Aristizábal, psicóloga, PhD en Psicología Social en la Universidad Autónoma de Barcelona y bueno, llevo una trayectoria en el campo de la psicología social, trabajando especialmente con temas de vulnerabilidad, subjetividad, empoderamiento y bueno, algunas con el campo, con la población de mujeres específicamente. Y bueno, estamos aquí, vamos a compartir entonces un poco, gracias a la pregunta introductoria de Lucía, qué es el duelo y cuáles serían como esas fases a nivel psicológico que se hablan sobre el duelo. Nosotros nos basamos mucho en diferentes autores, pero principalmente en una psiquiatra suiza que fue de las primeras en explorar este tema, que fue Elizabeth Kabler, que nos hablaba específicamente de que el duelo es un proceso psicológico que se vive ante la pérdida de algo. Esa pérdida puede ser un ser querido, un ser cercano, pero también puede ser algo de nosotros o algo de nuestro entorno, lo cual necesitamos. Puede ser la pérdida de un trabajo, como también puede ser la pérdida de un órgano, o puede ser tan solo la enfermedad porque se pierde la salud, o la pérdida de un sueño, de un objetivo por alguna otra circunstancia que se sale de su control. Entonces, como podemos ver, el duelo realmente es un proceso muy normal, es un proceso que se debe llevar ante las pérdidas y que cada uno lo vive de una manera muy particular y muy subjetiva. No podemos estandarizarlo ni decir que esta es la manera de llevar un duelo perfecto, esta es la única vía, porque cada uno tiene una forma distinta de vincularse con eso que perdió. Entonces, no todos van a sufrir o van a vivir de la misma, van a expresar sus emociones de la misma forma,
porque quizás la emotividad o la afectividad que los ligaba a esa situación estaba dependiendo de otros factores o sencillamente era un vínculo débil o un vínculo demasiado fuerte o también esa capacidad de resiliencia, que es algo también muy subjetivo que se desarrolla en cada ser humano y que acorde a eso se va a determinar pues la capacidad también de respuesta. ¿Cuáles eran como las fases que estipulaba Elizabeth, la psiquiatra, en torno al duelo? Quiero decirles que esto solo es una de las teorías, hay muchas más en torno a esta temática, pero estas de las que principalmente se han tratado. La primera es la fase de la negación, donde nos negamos, nos resistimos a aceptar esa pérdida. Viene después la segunda fase, que es una fase de ira, donde a partir de esa negación empieza a expresarse una emoción de frustración ante esa pérdida y de cierta forma empiezan a crearse responsabilidades frente a la pérdida. Es decir, si yo hubiera hecho, si quizás hubiera estado allí, si hubiera evitado o no hubiera estado allí, si lo hubiera dicho, si no hubiera dicho, si, bueno, o si no hubiera tomado esto. Si. Entonces empiezan a crearse una serie de atribuciones de la responsabilidad frente a esta pérdida y se desencadena en una ira. La tercera fase entonces es la negociación, cuando ya empieza el sujeto a entender que esa pérdida ya es dada, que no se puede revertir, que no puede volver aunque quisiera, y cuando empieza a hacer esa negociación empieza a comprender que eso que perdió ya no lo puede volver, entonces hay que generar nuevas acciones para sobrevivir o para enfrentar de alguna forma esa pérdida. Por ejemplo, algunos pacientes cuando se les diagnostica algún cáncer o alguna situación de enfermedad bastante letal, primero viene la negación, la ira de por qué a mí, yo qué he hecho, qué es lo que pasa, pero después en la negociación empiezan a asumir, ok, cuál es el tratamiento a seguir, cuáles son los medicamentos que debo hacer y empiezan entonces a realizar este ejercicio de negociación. Pero finalmente cuando empiezan a ver que esta situación no cambia, llega la depresión y es como un estado es un estado de tristeza frente a una realidad que ya ha sido aceptada, pero que tampoco se puede cambiar. Y esta depresión viene porque los resultados generalmente frente a una pérdida no son inmediatos o los resultados esperanzadores no son inmediatos. Quisiéramos que tomamos un medicamento y al otro día ya estamos como si nada, pues no, o sencillamente empezamos a hacer acciones para enfrentar la pérdida de un ser querido y al otro día o pasadas 2 semanas volvemos a pensar y a recordar en este ser querido y volvemos a llorar y a extrañarlo. Entonces esa depresión surge a partir también de la impotencia de no lograr esos resultados en un corto plazo como se esperaría. Y finalmente la quinta etapa de la que habla Elizabeth es la aceptación, cuando ya el sujeto deja de resistirse y empieza a decir, ok, esta es mi nueva vida y vamos a construir un nuevo paso a paso. Ok, ok, entonces podríamos decir que en lo que acabas de responder está contestada la siguiente pregunta o la quieres ampliar, porque mi segunda pregunta es, ¿qué me puede ayudar a superar este duelo? Entonces hablabas de la aceptación, ¿verdad? Bueno, como les estaba contando, el duelo es un proceso tan subjetivo que no podemos decir que lo que le ayuda a superar a una persona es lo mismo que le va a ayudar a superar a otra, pero podemos mencionar algunos tips que son importantes. Lo principal es resignificar la pérdida. ¿Qué significa resignificar la pérdida? Es otorgarle un nuevo significado a esa pérdida y empezar a verla con otros ojos, desde otro punto de vista. Si es un ser querido el que hemos perdido, la muerte repentina de un ser querido, como su nombre lo dice, es repentina, nadie está preparado, nadie está listo para despojarse de ese vínculo que le ha venido acompañando en ciertas circunstancias, ciertos episodios o cierto periodo de tiempo. Entonces,
cuando empezamos a mirar en esa aceptación y le atribuimos un significado distinto, empezamos también a cambiar nuestras emociones frente a eso. ¿A qué me refiero? Si antes consideraba la muerte como el acabose, como la pérdida más trágica e irreparable, eso es un significado que yo le he atribuido a la muerte que puedo empezar a cambiar. Y una de las formas de cambiar, de cómo superarlo, también es entender qué es la muerte para Dios, qué es la muerte para el ser que también nos creó y nos permitió, nos dio vida, porque es absolutamente claro que solo Dios tiene el poder de la vida y de la muerte, ni teniendo todo el dinero del mundo podríamos comprar un día más de vida. Entonces, es algo es una competencia tan exclusiva de Dios que podríamos empezar a entender qué es lo que para Él significa la muerte. Y podríamos explorar un poco más acerca de esto en el significado, de entender que, como dice Eclesiastés, hay uno de los versículos que me gusta muchísimo, que está en Eclesiastés capítulo 7, versículo 1, que decía que mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Y justamente entender el mejor es el día de la muerte que el del nacimiento viene con una serie de explicaciones profundas, bíblicas, sobre esto, como por ejemplo también después que se explica en otros pasajes que cuando morimos tenemos un periodo donde dormimos, así lo llamaba Jesús cuando iba a despertar a Lázaro, que ya estaba muerto y él sabía que estaba muerto. O cuando el rico murió y solicitó que alguien y vio dentro de los que en su muerte vio también a Abraham y solicitó que alguien pudiera avisarle a la familia antes de que llegara a ese estado de profunda somnolencia, porque también la Biblia nos habla de que después vendrá la resurrección y bueno, ya es un tema bíblico. Pero entender eso, comprender eso nos lleva a mirar que la muerte es bella. La muerte es un descanso absoluto. Así que los que quedamos sufriendo y enfrentando las crisis diarias y los avatares de la cotidianidad, pero los que mueren ya quedan en paz. Los que mueren llegan a un descanso profundo y, y a esperar todo el proceso. Entonces, lo primero es la resignificación, pero también hay cosas, pequeños detalles, pequeños tips, como es, por ejemplo, empezar a crear un nuevo estilo de vida sin esa persona. ¿Cómo es ese nuevo estilo de vida? Yo sé que es muy duro y creo que nadie puede vivir el duelo por otra persona. Nadie puede decir, haz esto, ocupa esto, mira tú, lee, revisa un video, etcétera, si realmente la persona no está decidida a avanzar. Ahora, muy bien, cuando esté decidida a avanzar, no espere ver resultados de la noche a la mañana. Es decir, que yo empiezo a hacer estas acciones en pro de adaptarme a esta nueva vida sin esa persona y esperaría que ya el otro día estoy como si nada, sonriendo y viendo la vida color de rosa, que realmente no va a ser posible. Es decir, debemos también ser comprensivos y solidarios con nosotros mismos en ese proceso. Otra de las cosas que yo recomiendo es que sean pacientes en esa comprensión y en esa solidaridad. Sean pacientes y cada día le agreguen un punto más a ese cambio en el estilo de vida. Por ejemplo, si yo con la persona hablaba todos los días al mediodía, nos conversábamos o nos veíamos o nos sentábamos a almorzar juntos y ya esa persona no está, lógico, va a dejar un vacío. Voy a procurar que en ese mediodía pueda conversar con otra persona. Si no hay otra persona físicamente asequible, recuerden que siempre Dios va a ser asequible a nosotros. Y empezar a distribuir esas acciones, esas actividades que hacíamos con este sujeto, esta persona que ha partido en otras que
que pueden ser también muy benéficas. Ok, algo que trae la muerte, bueno, aparte de la tristeza, ¿verdad? De la angustia, de todo esto que tú has nombrado, es algo que uno nota a veces, Luz Adriana, y es, hay personas que lloran y hay personas que no lloran. ¿Tiene eso que ver algo con la relación que se tenía con la persona o es algo que es totalmente inesperado y que cualquier persona puede reaccionar a esa pérdida de diferente manera como lo has dicho, pero llorar es sano y no llorar también es sano? Cuéntanos. Bueno, más que tener que ver el llanto con la relación que tenía con la persona, tiene que ver más es con la forma en la que cada uno expresa sus emociones. Porque hay algunas personas que a lo largo de su vida pues han tenido cierta dificultad para expresar sus emociones o las expresan de otra forma. Entonces, es muy válido y es muy respetable. No hay una forma específica de explorar un dolor, de expresar un dolor, una emoción catastrófica como esta. Pero efectivamente el llanto es muy positivo, es bastante positivo y seguramente si no logra hacerlo con otras personas, las personas que no lo hacen, yo les sugiero que encuentren ese espacio para que puedan desahogar esa emoción, para que puedan liberar esa emoción, porque también esa pérdida genera una tensión y el llanto de una u otra forma libera esa tensión, posibilita que sea así como ruedan las lágrimas por nuestras mejillas, posibilita que esa tensión también se disminuya. Entonces, efectivamente es muy positivo y lo único es que hay que tener mucho cuidado porque cuando el llanto empieza a convertirse en un arma de victimización, ya no va a ser tan positivo. Es decir, ya cada persona que llegue a mi casa, entonces empiezo a llorar y a expresarle lo que sentía por mi ser querido y vuelvo a llorar y vuelvo a llorar y cada persona que me llama y vuelvo a llorar y vuelvo a llorar y vuelvo a llorar, de una u otra forma puede ser, digo puede ser porque no es lo mismo que ocurre en todas las personas. Lo digo con mucho respeto y quiero que nadie lo tome ofensivamente. Pero puede ser que estoy haciendo un llamado inconsciente a que me tengan pesar, a que me cuiden, a que me atiendan, a que me ayuden. Y quizás los otros también están sufriendo. Quizás los otros también están viviendo una pérdida que quizás no la expresan como yo o como otro, pero es tan válida como la nuestra. Ok. Otra cosa que surge mucho cuando hay una pérdida es que uno no sabe, Adrianita, si preguntarle a la persona sobre su persona que acaban de perder, no, uno no sabe si hace bien hablar de ella, de forzarla a que hable o la recuerde. Entonces, ¿cuál es tu consejo? ¿Me hace bien hablar sobre esta persona que acaba de fallecer, hablar de su muerte o qué nos aconsejas? Bueno, yo siempre les aconsejo, revisen cuál es su red de apoyo. En la red de apoyo nosotros tenemos vínculos mucho más fuertes que otros, vínculos quizás en los que confiamos y nos sentimos más respaldados o amados o protegidos que con otros, aunque todos los vínculos de la red de apoyo sean valiosos. Yo les sugiero que escojan estos vínculos en los cuales se sienten mucho más seguros, más estables, más fortalecidos y desahóguense con estas personas. Y si es una persona o si son dos o si son tres, pueda generar un espacio para dialogar y para hablar de lo que está sintiendo. Pero volvemos al punto, que esa acción no se vuelva una constante. Es decir, todos los días necesito que me escuchen y que no, es también necesario el espacio a solas. Yo puedo desahogarme con otra persona, hablar sobre mis emociones, llorar, escuchar una reflexión, pero también necesito ese espacio a solas para procesar esta pérdida. Nadie la va a procesar por mí.
soy yo la que tengo que aceptar y enfrentar esta situación. Ahora, si es un externo y si es realmente la pérdida no fue directa, sino fue hacia otra persona a quien apreciamos, es una manera, a partir de la experiencia, yo le sugiero no pregunte. Es importante estar allí para esa persona. Es importante hacerle saber que si quiere hablar, ahí está para escucharla, para entenderla, para apoyarla, pero no induzca la conversación hacia el tema que usted no sabe si el otro quiera o no quiera hablar. Pero su presencia y su amabilidad, su empatía, su solidaridad, le va quizás a dar la oportunidad de desahogarse con usted. Otra de las cosas que siempre se ha cuestionado es mucha gente llama con una muy bonita intención a decir, lamento mucho esta pérdida. Y en algunas ocasiones puede que sí la lamente y de verdad es una situación bastante subjetiva, pero en otras realmente se ha vuelto una palabra de cajón, lo lamento, y que esa palabra de cajón no reste, sino que pueda aportar. Es distinto decir, estoy pensando en ti, supe lo de tu pérdida y quiero que sepas que aquí estoy por si me necesitas. Eso dice mucho más que lo lamento, porque lo lamento realmente no sabe si lo lamenta y si pueda llegar a sentir el dolor de la otra persona. Sí, me parece súper interesante eso que tú acabas de decir porque es la palabra normal que se dice en el funeral, que se dice en el lugar donde se está haciendo la velación, porque realmente nadie puede sentir el dolor de otra persona y me parece muy lindo que tú nos puedas aconsejar eso, porque como dices, yo creo que le va a llegar más al corazón de la persona lo que tú nos acabas de aconsejar que debemos hacer. Bueno, yo le quiero dar la bienvenida a las personas que están aquí presentando su saludo en el chat. Queremos saludar a Maribel Gómez, a Nancy Damaris Contreras Puentes, a Adriana Salcedo Mendoza, a Angélica María López, Adela Rodríguez, a Reinaldo España. Bueno, qué lindo que este tema esté siendo de interés para ustedes porque también como padres de familia, como líderes espirituales, como personas que tenemos conocimiento de la palabra de Dios, tenemos que tener una respuesta, un consejo sabio en el momento en que alguien se nos acerque a nosotros buscando consuelo, ¿verdad? Y todos estos consejos de la doctora Luz Adriana nos están ayudando muchísimo a entender lo que es el duelo, lo que es tratar a las personas dolientes, etcétera, etcétera. Bueno, una de las siguientes preguntas, Luz Adriana, es ¿cuánto crees que dura el proceso de duelo o cuánto tiempo necesita una persona para sanar ese dolor? Bueno, como lo decía desde el comienzo, es un proceso muy subjetivo que va a depender de la persona, del sujeto que lo padece, pero también de la vincularidad que tenía con lo perdido. Cómo me vinculo con mi salud, cómo me vinculo con el ser que he perdido, con mi trabajo, etcétera. Entonces, no hay un estándar para decir esto es lo normal y esto es lo anormal. Sin embargo, la literatura nos dice que para llevar un proceso normal, relativamente, se trataría alrededor de 6 meses. Ya cuando el proceso, la depresión sobre todo, se vuelve crónica, ya estamos hablando de una situación que se sale de la normalidad y que necesita atención inmediata. Que algunas personas dicen, no, pero yo después de los 6 meses sigo recordándolo y sigo extrañando a mi ser querido, al que partió y sigo añorándolo y a veces se me vienen las lágrimas. ¿Eso es anormal? No, eso no es anormal. Les estoy hablando de la depresión como un estado, como un trastorno recurrente, donde todos los días,
se pierde el apetito, la motivación de vida, llega el insomnio, no hay ningún estimulante para ninguna acción. Entonces, eso es lo atípico. Pero que usted lo recuerde, quizás una que otra vez llore nuevamente, lo extrañe, eso es un proceso normal y puede durar años. Y la idea es que también ese proceso sea reconocido por cada sujeto y cada sujeto aprenda a manejarlo, aprenda a reconocer su vulnerabilidad y a enfrentarlo. Bueno, ya nos has dado varios tips de cómo podernos ayudar a superar el duelo. Sin embargo, tú acabas de decir algunas cositas que son un poquitico alarmantes y que nos pueden ayudar a deducir si una persona, o sea, la persona está entrando en una depresión, en un estado crítico que va a necesitar de toda nuestra atención, porque ya conocemos lo que puede ser normal, lo que es normal, todo eso lo hemos entendido, pero entonces siempre hay unos comportamientos que nos pueden alertar que alguien de la familia está siendo más afectado que otros familiares y que de pronto van a necesitar de una ayuda profesional en algún momento porque puede suceder, ¿verdad? Sí, sí, puede suceder y yo creo que los síntomas más notorios son la pérdida del apetito, que es lo que suele ocurrir, o el extremo de la compulsión por la comida, también el insomnio o el excesiva deseos de dormir todo el día, todo el tiempo, son como vías de escape frente a esa situación que no logran aceptar. También cuando empieza a cambiar la rutina de una forma desfavorable. Por ejemplo, una persona que antes salía a hacer deporte todos los días y ya no quiere volver a hacer deporte, o una persona que le gustaba verse un programa a determinada hora y ese era su programa favorito, que no se lo perdía y hasta corría de donde estuviera por llegar a ver a su programa, ya no lo quiere ver. Entonces empiezan a mostrarse estas situaciones que nos dicen alerta. Y lo más peligroso es que en muchos de los casos se van construyendo ideas recurrentes sobre de qué sirve vivir, porque habían focalizado toda su atención, su motivación, su esperanza de vida en el ser querido que han perdido y empiezan a vivir una muerte con ellos, aún estando vivos. Y algunos intentan suicidarse, entonces hay que estar muy atentos con eso, y una de las formas también es la comunicación. Por ejemplo, cuando tenemos los casos que los adolescentes tienen más dificultades para expresar sus emociones o quizás son más apáticos a compartirlas o más cerrados. Con ellos hay que tener mucho cuidado porque pueden estar creando ideación suicida sin que nos demos cuenta y de repente ocurre el acto a partir de otra pérdida. Entonces, con ellos es importante supervisar constantemente. Cuéntame qué soñaste, cuéntame qué quieres hacer hoy. ¿Recuerdas cuando tú hacías esto? ¿Te gustaba hacer esto? ¿Por qué tal si lo volvemos a hacer? De una u otra forma estimular eso. Y lo que les decía, hacerles saber que cuando quiera hablar, ahí va a estar. Cuando necesite algo, ahí va a estar. Sí, qué lindo, Adrianita, que nos comentes esto, porque justamente como hablábamos antes de iniciar la transmisión, como familia hemos tenido que vivir esta experiencia dolorosa y justamente dentro de la familia, el año pasado perdimos a mi cuñada y quedó una adolescente creo que la niña no tiene más de 14 años, tiene entre 13 y 14 años. Y lo que tú me dices me da mucha esperanza de cómo poder también ayudar, porque lo que tú dices, los adolescentes
pueden presentar un comportamiento muy diferente a una persona adulta que de pronto asimila las cosas de una manera diferente. Eso me da a hacerte la siguiente pregunta. ¿Podrá esta familia volver a rehacer sus vidas si fue el esposo el que perdió su esposa o viceversa, el novio, el esposo, la mamá, el papá? ¿Cómo rehacer la vida después de una pérdida tan dolorosa? Es una pregunta bastante compleja y como les decía, va a depender del tipo de vínculo, ¿no? No es lo mismo perder al esposo, la esposa con quien convive todos los días, a quizás perder un familiar lejano que amaba, pero pues finalmente estaba lejano, no lo veía ni compartía todos los días. Entonces, eh, evidentemente va a ser mucho más difícil para las personas que convivían, que tenían esa interacción constante, fuerte, pero sí es posible. Claro que sí es posible. ¿Y cuál es la forma? Bueno, dentro de todo este proceso, una de las cosas importantes a tener en cuenta es la importancia del tiempo. El tiempo es necesario para procesar, para reelaborar. Eh, y cuando somos solidarios con nosotros mismos, la idea es que podamos llegar al punto en que volvamos a ver el recuerdo de este sujeto que ha fallecido, el ser querido que ha partido, y podamos sentir admiración en vez de dolor. Ese es el punto al que queremos llegar, pero sí es posible. Hay que revisar lo de las redes de apoyo, el cambio del estilo de vida, evitar los recuerdos constantes y el quitar una foto, el quitar algo, el quitar las camisas o la ropa del armario no significa que no lo amaba. Por el contrario, significa que lo amaba tanto que quiero que permanezca en mi corazón el mejor recuerdo, no que a partir de su muerte yo sea su peor evidencia de tristeza, de depresión, de todo lo que no favorece. Entonces, pues sí. Ajá. Ok, bueno, yo quiero contarle a la audiencia que está hoy con nosotras que teníamos en nuestra agenda, yo creo que como más de 30 preguntas, ¿verdad, Adrianita? Es mucho lo que podríamos hoy compartir con todos ustedes. Y bueno, aquí no tengo todas las preguntas porque nos tocó escoger de verdad de todas ellas, algunas más puntuales. Pero tú tocaste ahorita un punto bueno, me acuerdo de una de las preguntas y es, la gente no sabe si guardar la ropa, si botarla, regalarla, qué hacer con tantos recuerdos de esta persona. ¿Cuál es tu consejo, Adrianita? Bueno, yo les aconsejo que eviten sobre todo cuando es reciente la pérdida, eviten tener estímulos estresores cerca, con estímulos que les puedan generar más tristeza, que eh, los puedan debilitar de alguna forma. Entonces, como cuáles estímulos, entonces pueden ser las fotografías o puede ser la ropa, los zapatos o algunos enseres que utilizaba específicamente o que la silla donde él se sentaba ya nadie más se va a sentar o ella se sentaba ya nadie más se va a sentar. Eviten eso. Eso es importantísimo porque lo que están haciendo es constantemente recordando que ese sujeto ha partido, pero que no lo quiero dejar partir. Por eso lo retengo a través de la foto, a través de su espacio, a través de su ropa, pero ese sujeto ya partió. ¿Qué se debe hacer? Si regalar esas cosas, si no, yo les sugiero cada proceso y cada persona es tan distinta, pero yo les sugiero que lo almacenen en un espacio que no sea visible mientras ustedes viven su proceso. Ya cuando quizás puedan recordarlo sin tanta melancolía y dolor o recordarlo sin tanta melancolía y dolor, puedan volver a esas cosas y poder saber cómo distribuirlas
o esto a quién más podría beneficiar, o qué cosas son tan valiosas que me van a generar un recuerdo grato y no un pesar, no una tragedia en mi mente todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, ya eso depende de cada sujeto. Pero recientemente la pérdida, yo les sugiero almacenen estas cosas mientras afrontan la pérdida. Ok, bueno, hemos tenido la mitad del programa recibiendo de parte de la doctora Luz Adriana tips profesionales, consejos muy específicos acerca de cómo enfrentar el duelo, nos habló de las etapas, nos habló de cómo profesionalmente tener un acompañamiento con los dolientes y todo ha sido maravilloso. Vamos a tocar ahora en este segundo segmento del programa acerca de la parte espiritual. Y vamos entonces a hablar porque nosotros que conocemos de la palabra del Señor sabemos que la Biblia muchas veces nos habla de que hay una esperanza de volver a encontrarnos con los seres queridos. Háblanos un poquitico, por favor, doctora, de lo que nos habla la Biblia acerca de este tema. Bueno, pues como les estaba mencionando hace un momento, hay una cuestión que creo que ha sido también muy aplicable a mi vida personal y es comprender el significado de Eclesiastés 7:1, cuando dice, mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Es un versículo demasiado profundo que nos debe invitar a reflexionar sobre eso, sobre lo que hay más allá de la muerte y sobre que realmente es una fortuna estar en ese descanso. Pero también me gusta en la versión traducción del lenguaje actual, que dice más adelante, más vale llorar que reír, porque el llanto nos hace madurar. Y esto es muy profundo para la etapa del duelo y creo que una de las preguntas que mencionaba Lucía hace un momento, porque cuando hay una pérdida y ese llanto que se expresa o que no se expresa, pero se siente, se vive, de una u otra forma nos hace madurar y considerar que somos muy efímeros, que nosotros no tenemos la vida comprada ni que vamos a garantizar mínimo 100 años en esta tierra. Y el poder comprender eso y asumir eso con una actitud valiente, esforzada, agradecida, es parte de la madurez. Y creo que a ese punto el que queremos llegar. También el apóstol Pablo nos deja esa enseñanza en Filipenses capítulo 1, versículos 23 y 24 por ahí, donde él dice que se siente presionado por dos posibilidades. La una, porque desea partir, es decir, desea morir y estar con Jesucristo. Pero la otra también dice y él dice que eso es muchísimo mejor, pero se sentía presionado también en el caso que la dirigió esa carta a la iglesia de los filipenses, por ellos, porque sabía que era necesario que él permaneciera y que continuara haciendo su labor de enseñar, de ayudar a otros. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, decimos, bueno, realmente la muerte es un estado de plenitud en el que queremos llegar todos y que nuestro paso por la tierra es un estado de aprendizaje y enseñanza. Porque en la medida que vamos aprendiendo de las circunstancias, de otros, de los retos, también vamos enseñando. Es algo tan recíproco. Recuerdo la frase de Ralph Emerson que decía, todas las personas que conozco son superiores a mí porque en algún sentido tienen algo que enseñarme y en ese sentido son superiores y aprendo de ellas. Hasta un niño tiene algo que enseñarnos. Entonces, cuando entendemos esas dos presiones a las que se enfrentó
Pablo decimos, sea lo uno, sea lo otro, es una bendición. Pero todo va a depender de la forma en que lo vemos. Si quizás le preguntamos a una persona que no conoce un poco sobre qué pasará más allá de la muerte, eh, quizás esa sensación de bienestar, de plenitud, no le competa, no le haga sentir eh, pleno porque desconoce esa realidad. Ahora, ustedes me preguntarían, ¿cómo una psicóloga puede estar tan convencida de la vida después de la muerte? Es un acto de fe. Y ese acto de fe, pues lo tomé hace tiempo y ese acto de fe me ha dado más salud que la que me podría dar cualquier otro ejercicio, rutina o medicamento, en fin, sin desmeritar la bondad de los medicamentos, ¿no? Y bueno, finalmente, como les estaba diciendo, la muerte es un sueño. En Juan 14, que dijo, que les decía Jesús, nuestro amigo Lázaro duerme, como se los estaba comentando. Y también en el capítulo 14, cuando él le decía a sus discípulos, no se turben en el corazón, crean en Dios, porque cuando creen en Dios, están creyendo también en Jesús. Y Jesús dejó claro hace miles de años que Él se iba a preparar una morada para nosotros. Y en esa morada después nos recibiría, después de su segunda venida. Entonces, hay una morada preciosa, celestial, donde llegaremos después de su segunda venida a ser cuerpos inmortales, según Filipenses 3, 1 Corintios 15, o Isaías 35, 65, Mateo 8. Entonces, hay muchos respaldos bíblicos que nos dicen lo que nos espera es paz, es plenitud, es un viñedo, es una nueva vida que es la eterna. Qué lindo, de verdad que sí. Y Juan 11:25 dice, textualmente lo quiero leer para todos, dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Mira la gran responsabilidad que tenemos como ministros, como líderes, como padres de familia, como personas conocedoras del Evangelio, de enseñarle a otros esta maravillosa verdad de la fe de la que está hablando Luz Adriana. Yo creo que la fe es una palabra tan cortita, pero tan profunda, que es la que nos sostiene. A mí es la que me sostiene la vida, ¿verdad? La fe que tengo en Dios, la fe que tengo en su palabra, la fe que tengo en sus promesas. Esa fe es la que nos va a sostener para enfrentar cualquier clase de circunstancia que podamos vivir. Bueno, y para ir finiquitando esta entrevista, yo quiero hacerte una pregunta más personal, porque a veces, Adrianita, los testimonios de vida, lo que uno ha podido vivir en carne propia, como decimos, de pronto dejan una mella más fuerte en nuestros corazones. Quiero preguntarte, ¿tú has vivido entonces de cerca la muerte repentina de un ser querido? ¿Y cómo la afrontaste? Cuéntanos, por favor. Claro que sí. Tuve hace poco, hace 2 años y medio, digo poco porque es relativamente reciente, la muerte de mi padre. Yo recuerdo que era un lunes a mediodía y llegando a mi casa siempre teníamos la oportunidad de conversar y de dialogar en el horario del almuerzo y llegando, él me llamó, me entró su llamada y cuando contesto era otra persona diciéndome que había atropellado a mi padre y que pues mi padre estaba inconsciente y que había llamado a la ambulancia. Vivíamos en ciudades distintas, me sentí tan impotente, me derrumbé en ese mismo momento, no sabía qué hacer, no sabía si tenía que irme, qué debía hacer, quedé en shock en ese momento y estaba sola. Y bueno, finalmente tomé aire y continué con mi rutina laboral porque tenía un compromiso laboral con la esperanza de que
podía mi padre recuperarse. Había llamado igual a toda la familia para notificarle. Pero estaba yo en ese compromiso laboral cuando me informan que a poco tiempo, a 3 horas, mi padre había fallecido. Entonces fue una muerte repentina, fue una muerte que no me dio la oportunidad de despedirme en ese momento, pero fue una muerte preciosa, no por las circunstancias en las que murió, sino por todo lo que pasó antes, durante y después. ¿Por qué digo preciosa? Porque antes de su muerte, yo ya me había estado pensando, había estado cuestionándome y diciéndome, bueno, estoy siempre lejos de mi padre. Por eso cada vez que tenga la oportunidad de compartir con él, voy a disfrutarlo y voy a hacerlo sentir como un rey. Y los últimos años antes de su muerte traté de hacer eso. Y lo hice con placer, lo hice con gusto. Y seguramente, y alguna vez le llegué a comentar y le dije, Padre, dime qué quieres que haga por ti antes de tu partida. Entonces, cualquiera dirá, ya está despidiendo a su padre. No, sencillamente era consciente que nadie tiene la vida comprada y así como si alguien me lo pregunta, lo tomaré como un dato de amor. Porque me encantó su respuesta, porque me dijo, Dios superó mis expectativas. Estoy listo para morir. Lo que venga de aquí en adelante ya es más de lo que yo había soñado, porque ya él se sentía pleno. Entonces dije, no, yo le insistía, no, pero dime algo que quieras hacer, algo, sin saber qué iba a ser su muerte tan repentina. Pero finalmente no. Entonces me dediqué a darle lo mejor que yo podía. Entonces lo atendí, lo compartí. Pero ese día, cuando viajé, empecé a recordar todos los momentos hermosos que había vivido con él y lo afortunada que había sido por tener un padre convertido, porque había sido un padre antes de conocer a Cristo y después de conocer a Cristo. Un padre muy sensible a la voz de Dios, un padre tierno, hermoso, cariñoso. Y cuando llegué a hacer todos los trámites del entierro, que es una tramitología bastante difícil, nunca lo había entendido hasta que lo viví, como ir a pagar el arriendo de su ataúd, de su parcela para enterrar su ataúd. Todos esos trámites son agotadores y cansan. Y cuando lo vi por primera vez allí en ese ataúd, recuerdo tanto que dije, voy a dejar en mi memoria las imágenes que tengo previas y no me voy a quedar con esta. Entonces lo vi un momento corto, nada más, y después no volví a verlo. Pero después del entierro quizás en el entierro estás rodeado de mucha gente y lamento y lloras, pero tomé esa oportunidad del entierro, creo que fue algo que solo Dios pudo haberme dado para empezar a compartirles a las personas que estaban conmigo sobre cómo era mi papá. Empecé a describirles cómo era, qué es lo que hacía. Y eso también reafirmó la buena imagen que tenía de él y fui creando en mi mente un recuerdo que yo quería que perdurara, de lo positivo. No hablaba de quién lo accidentó, cómo fue el accidente, pasando qué calle, a qué horas, de eso no hablaba, porque eso era trágico y si lo recordaba seguramente hubiera sido más difícil vivir ese momento. Me dediqué a hablar de que era un hombre muy juicioso, se levantaba todos los días, 5 de la mañana y tenía una rutina preciosa. Pero después de que toda la familia se va, los amigos se van, empiezas a asumir ese proceso solo. Y lo empecé a asumir sola y dije, necesito ayuda. Y cuando dije necesito ayuda, contacté a mis amigas más cercanas
incluyendo allí una familiar a quien amo muchísimo y a todas las amo muchísimo. Y les dije, necesito que oren por mí y conmigo. Entonces las invité a 40 días de oración. Y dije, estos 40 días cada una orará por sus cosas también, pero les pido que oren por mí para que yo pueda superar este duelo. Y todos los días mis amigas y yo nos reuníamos en línea porque cada una estaba en lugares distintos o nos enviábamos un mensaje a las 5 de la mañana en esa conexión espiritual. Y muchas veces yo escuchaba sus audios o conversaba con alguna de ellas y después me desmoronaba. Y lloraba muchísimo, lloraba muchísimo. Y muchas veces soñé con mi padre y muchas veces no quería aceptar que no lo iba a volver a ver. Muchas veces llegaron los mediodías y yo tomaba el celular esperando si sonaba, si timbraba, pero sabía que no, que eso no iba a pasar. Y lo extrañé profundamente durante esos días. Pero fue tan hermoso porque me di esos 40 días para llorarlo intensamente en mi soledad, sobre todo, en mi espacio personal, para, para decirle que lo que quizás no alcancé a decirle, aunque creo que fui muy afortunada de decirle todo lo que pude en su momento. Pero ya después de esos 40 días, que también tienen que ver con algo muy espiritual, empecé a cambiar mi rutina. Entonces, ya en vez de esperar que mi padre me llamara, esperar esa llamada, ya empecé a tomar la iniciativa de a esa hora llamar eh, a mi madre, a mi hermana, a mi amiga, una u otra cosa, o a esa hora dedicarme a cocinar con gusto, con placer. En otro momento quizás congelaba y calentaba la comida, después empecé a disfrutarlo más, empecé a hacer deporte un poco más intenso que antes y empecé a hacer cosas que no había hecho. Entonces, no fue fácil, pero bueno, lo logramos y fue un proceso. Así que cada uno lo vive de una manera distinta. Podríamos responder entonces, ¿cuándo sé que el duelo acabó? Linda pregunta. Cuando puedes hablar de esa persona sin desmoronarte y puedes hablar con tanto orgullo y con tanto amor como quizás lo estoy haciendo ahora respecto a mi padre. Y puedo decirles que tengo de él la mejor imagen y el mejor recuerdo, que es lo que me ocupo en perdurar, hacer perdurable en mi corazón. Ya su pérdida no es irremediable, ya, o sea, ya no la puedo devolver, pero acepto lo que me ha dejado. Y sus enseñanzas, un domingo, recuerdo en la soledad de un domingo, empecé a recordarlo y me entristecí. Y entonces tomé mi computador y empecé a escribir todo lo que él me había enseñado. Mi padre era de frases y empecé a escribir esas frases. Y cuando las escribía recordaba su risa, recordaba el momento en que me las dijo. Y fue algo, además de bonito, positivo, también empoderador, ¿no? Porque sus frases estaban guiadas con mucha sabiduría. Qué lindo, mi doctora Luz Adriana, por todo esto que nos has hablado, también por abrir tu corazón y seguramente nos quedó clarísimo a todos que se supera el dolor, el duelo, cuando podemos hablar con esta tranquilidad con la que está hablando Luz Adriana, con ese gozo, con esa sonrisa que dibuja su rostro, que lo ilumina. Y es eso. Y yo creo que el consejo que podemos darle a todas las personas que nos están viendo, no sé si hay alguna pregunta en los 6 minutos que nos queda, si alguien quiere hacer una pregunta, aprovechando a la doctora Luz Adriana, pero pienso que lo que nos dejan todas tus enseñanzas es disfrutar a nuestros seres queridos,
como decía uno de mis hermanos en estos días pasados, al sufrir una nueva pérdida, bueno, no hay que dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. Esa visita que siempre retrasé por andar ocupado, por darle importancia a otras cosas, bueno, la voy a hacer. Voy a ser intencional en llamar a la persona, en hacerle sentir mi cariño, en hacerle sentir que la amo, que la extraño, tratar de pasar los mejores momentos posibles. Y como decimos en Colombia, ¿verdad? Si me vas a dar flores, dámelas en vida cuando las puedo disfrutar. Si me vas a decir un te quiero, dímelo cuando yo lo pueda escuchar. Entonces pienso que este asunto de aprender a ver la muerte como lo enseña la palabra del Señor, es algo bien importante. Me queda sonando en mi corazón lo que dijiste de la palabra del Señor, que mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Oye, qué profundo es esto. Yo espero que todas las personas que están viendo esta transmisión o que la van a ver en algún momento puedan volver a este pasaje bíblico. Recuérdame, Luz Adriana, está en Eclesiastés 7.1, ¿me dijiste? Correcto. Eclesiastés 7.1. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé un mayor entendimiento de lo que Él quiere decirle a todas las personas a través de lo que Él dejó escrito en su palabra, porque hay un misterio, hay un amor profundo de Dios hacia nosotros. Él quiere que encontremos la esperanza en Él, que un día vamos a estar con nuestros seres queridos. Un día va a haber una resurrección de todos aquellos que han muerto en Cristo y que hay esperanza, que la muerte es un paso a la vida eterna. Y como decías tú y como lo dice la palabra, es un dormitar, ¿verdad? Es estar dormidos. Sí. Qué lindo. Yo quisiera descansar, y cuando dormimos descansamos, disfrutamos. Sí, exactamente, descansamos. Es lo que a veces, como has expresado desde el comienzo de la transmisión, el dolor del momento, la rabia que puede sentir la persona, la indignación, los por qué me tocó a mí, por qué esto. Pero después de que se superan todas esas, nos hablaste de 5 etapas por las que una persona pasa un duelo. Yo invito a todos nuestros hermanos y amigos a que vuelvan a escuchar nuevamente cada una de las respuestas de la doctora Luz Adriana, porque cada una de ellas está cargada de una sabiduría maravillosa que nos va a dar a entender en su momento lo que Dios quiere transmitir acerca de este tema. Porque querramos o no, ¿verdad, Luz Adriana? La muerte es lo más seguro de estar vivos. Sí, es lo más seguro. Exacto, entonces, y nadie se prepara para morir personalmente, y nadie se prepara para sufrir la pérdida de un ser querido. Yo a veces no entiendo por qué Dios me pone cosas en el corazón, pero seguramente este programa va a servir de mucha ayuda para mi familia. Muy pocas personas saben que hace menos de 20 días perdimos a la hija de mi hermano mayor y a su cuñada en su momento. Y perder 2 personas de una misma familia un día después del otro es una tragedia. ¿Verdad? Que es una tragedia que solamente la podemos superar cuando tenemos esa fe en la palabra del Señor. Yo quisiera, Adrianita, tú que ya superaste el dolor de la pérdida de tu padre y que nos puedes dar todos estos consejos con esta tranquilidad y esta paz que inspiras desde el fondo de tu corazón, puedas elevar una oración para todos nosotros que estamos en esta
etapa de asimilar la pérdida de nuestros seres queridos y que podamos ser reconfortados a través del Espíritu Santo del Señor. Y con esta oración ungida vamos a dar por terminado este tiempo tan hermoso. No hubo ninguna pregunta en el chat, yo creo que todas fueron respondidas. Y si se amerita un programa más adelante, claro sí que lo vamos a hacer con la ayuda del Señor. Así es de que termina por favor, Adrianita, este tiempo bien hermoso. Y una vez más, gracias por sacar este espacio en tu agenda tan apretada, siempre con ese cariño y esa deferencia que tienes hacia nosotros. Dios te bendiga grandemente. Gracias. Cerramos nuestros ojos. Ustedes saben que el cerrar nuestros ojos es un acto de amor y no distracción. Y Señor, gracias por todas las personas que están aquí conectadas. Gracias porque tú sabes quiénes son, Señor. Tú sabes cuál es la necesidad de los que están conectados y de los que más adelante verán este video, este conversatorio. Yo te quiero pedir de manera muy especial que tú toques el corazón de cada uno de esa manera que solo tú sabes va a poder ser recibido con tanta claridad tu amor, tu compañía y tu fidelidad en cada una de las vidas que están escuchando o que van a escuchar, Señor. Padre, quizás algunos han tenido pérdidas y otros no tan fuertes ni tan profundas, Señor. Pero tú sabes la dimensión y la magnitud de cada pérdida en cada corazón. Yo te pido que allí donde está ese vacío, ese hueco, ese faltante, Señor, tú empieces a llenarlo, Señor, con esas gotas de tu sangre, esas gotas que son irreemplazables, esas gotas que son sanadoras y son liberadoras. Y allí, mi amado Señor, tú extiendas tu brazo, Señor, derecho sobre cada uno de ellos y aún sobre mi vida, Señor. Y tú otorgues esa paz que tu mano poderosa emite, Señor. Porque tú eres paz. Y tú creaste la paz, Señor. Así que te pido, Señor, que con tu mano extendida sobre cada corazón, sobre cada vida, llegue la paz. Gracias, Dios. Gracias por este momento y por el episodio y el proceso que cada uno está viviendo y vivirá. Porque tú nos muestras cuán fiel eres y cuán bondadoso eres. Amén. Gracias Señor. Y bueno, para terminar este tiempo, los queremos dejar con el versículo que está en Juan 11:25. Recuerden siempre que la palabra de Dios tiene todas las respuestas a la necesidad del ser humano. Dice Juan 11:25, Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá y vivirá eternamente. Gracias Adrianita, gracias a todos los que nos estuvieron acompañando en esta noche. Es un honor servirles, es una bendición estar con ustedes. Compartan este enlace y permitan que muchas personas puedan ser bendecidas con estos maravillosos consejos de parte del Señor a través de la vida de nuestra doctora y amiga Luz Adriana Aristizábal. Adrianita, un abracito desde la distancia. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta pronto a todos. Gracias.